Dentro del tema de las inmunizaciones, es importante también, aparte de los monitoreos, aparte de los seguimientos y la supervisión, hacer una vigilancia epidemiológica como parte de poder nosotros tener en cuenta que todo este proceso tiene que llegar a un fin, que es la protección del paciente o del niño, de la madre, del adulto, para lograr un indicador que es de impacto para reducir las tasas de mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles. Dentro de los componentes de las inmunizaciones nos encontramos también el personal que hacemos epidemiología. Entonces, la vigilancia epidemiológica es un sistema ordenado, sistematizado, que permite recoger información y permite mirar, y permite vigilar, y permite prevenir cualquier evento que se pueda presentar durante un proceso de atención y sobre todo en el campo de las inmunizaciones. Cuando nosotros tenemos a un paciente que ha sido vacunado, podemos esperar que se puedan presentar cualquier evento incluso. Ustedes han escuchado hablar de los ESAVIS también, ¿verdad? Que son eventos, muchos de ellos esperados, y que hay que también hacerle una investigación epidemiológica para poder detectar el problema y darle solución. Pero los epidemiológicos, o sea, los temas epidemiológicos no solamente van en lo que es el hacer la vigilancia de SAVIS, sino también ver todo el proceso que demanda hacer una atención en las inmunizaciones dentro del vacunatorio o dentro de las campañas masivas de vacunación. Entonces, ¿qué ha pasado o qué pasa con las inmunizaciones? Nosotros vamos a tener en cuenta que cuando hablamos de vacunas, estamos hablando de una serie de enfermedades que pueden ser transmitidas o que pueden ser prevenidas justamente por este tipo de tratamiento o aplicación de vacunas que le damos a los pacientes. Y conocemos muchas de ellas, por ejemplo, el sarampión y rubiola, que son enfermedades que generalmente afectan a niños en una edad pues hasta los 5 o 6 años, pero que puede presentarse también en personas mayores, ¿verdad? Características de esta enfermedad, por ejemplo, miren ustedes la diseminación, ¿sí? La diseminación o las erupciones pequeñas que pueden presentar en estos niños. No tenemos sarampión actualmente autóctonos, pero sí hemos tenido casos de sarampión que fueron pues traídos de personas que migraron al país, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que si bien es cierto, nosotros no tenemos casos propios, pero tenemos abierta todos los límites del país, y eso que implica que por el tema de globalización podemos entrar y salir del país. Igualmente, muchas personas también salen e ingresan al país, y eso a la larga es un riesgo epidemiológico para la diseminación de muchas enfermedades. Entonces, las enfermedades como el sarampión, que pueden producir incluso muerte en algunos niños cuando hay complicaciones, ¿no? Sobre todo cuando la enfermedad puede afectar a nivel del cerebro, se produce una encefalitis, por ejemplo, y puede conllevar a otras complicaciones. Hay que tener en cuenta que el sarampión y la rubiola, que no solamente son las únicas enfermedades que pueden producir este tipo de situaciones que pueden poner incluso en peligro la vida del paciente. Entonces es necesario nosotros tener en cuenta, vigilar qué es lo que está pasando. Pero no solamente vigilar lo que pasa con la enfermedad, sino también vigilar cómo están las coberturas de vacunación. Si bien es cierto, entre el sarampión y la rubiola, el sarampión es el que tiene un mayor significancia en el caso de complicaciones que pueden haber, pero también la rubiola se presenta como un caso que puede producir el síndrome de rubiola congénita en mujeres gestantes. Por ello que se le hace una investigación epidemiológica y es recomendable pues la vacunación de acuerdo al esquema de vacunación del Ministerio de Salud, aplicarlo en las edades correspondientes. Tenemos también la parálisis flácida. Nosotros en epidemiología lo que hacemos es la búsqueda activa de parálisis flácida. ¿Y esto por qué? Porque es importante hacer el estudio de estos tipos de síndromes, porque podemos encontrar poliomielitis. Si bien es cierto, no tenemos el virus salvaje de la poliomielitis, pero sí podemos igualmente tener
casos que no son autóctonos, que no son propios, pero que pueden ingresar nuevamente al país, ¿verdad? Entonces, se dice que para estos casos, por ejemplo, si la madre detecta que el niño no moviliza algún miembro inferior, miembro superior, ahí hemiparesia, por ejemplo, y de pronto empieza a aparecer, podemos sospechar nosotros de un síndrome de parálisis flácida. Por eso es importante que cuando se nos informe o cuando la madre informe que el niño presenta una cierta parálisis en algún miembro, siempre hacer la pregunta de rigor: ¿su niño se ha caído? ¿Su niño se ha golpeado? Porque para poder ir haciendo un tamizaje y poder determinar cuál ha sido la causa por el cual hay una presencia de hemiparesia o cuadriparesia en el niño o en la persona, pero no solamente estamos hablando nosotros de pequeños, sino también de algunas personas mayores. Cuando nosotros detectamos parálisis flácida, podemos pensar en muchos casos, por ejemplo, no necesariamente una poliomielitis, pero tenemos que ir en busca de. Y es importante que los casos que se presenten sean notificados inmediatamente para que pueda realizarse una investigación epidemiológica. Cuando nosotros tenemos casos de parálisis flácida, por ejemplo, en los hospitales, algunos están hospitalizados, es recomendable la toma de muestra en heces. Se toma más o menos 5 centímetros durante las primeras semanas para poder ser enviadas al Instituto Nacional de Salud, y estas parten a Brasil, donde se detecta si es que hay presencia de poliovirus salvaje. Entonces hemos tenido casos, los casos que se presentaron fueron casos postvacunales que realmente nos puso en un cierto compromiso de pensar cómo está la vigilancia también y cómo están las inmunizaciones. Entonces, en los casos de pacientes que tienen parálisis flácida, y pensamos nosotros que es una probable polio, hay que, aparte de hacerle los exámenes, lo que es importante también para ellos es la educación que le hacemos a la madre después de la aplicación o la administración de las vacunas orales, ¿no? Polio oral. Entonces la indicación es el manejo adecuado, ¿sí?, con las heces, y es también la educación que le deben dar en los consultorios de vacunación. Esto es importante. Un paciente con parálisis flácida necesita hacerse o realizarse exámenes que son como electromiografía, por ejemplo, para poder determinar si hay algún problema en conducción nerviosa, los cuales van a poder ayudar y sustentar con estudios para poder determinar si es que de repente el factor es otro agente o algún agente mecánico, ¿no? Nosotros hemos tenido casos de parálisis flácidas, por ejemplo, en el Hospital Rebagliati, y hemos encontrado de que no había polio, no había de repente enfermedad inmunoprevenible, sino que se debía por un desorden neurológico propio del niño, pero eso nos sirvió para poder determinar que no estaba relacionado con la vacuna. Entonces, el hablar de polio es traer a la memoria estas situaciones, estas imágenes que les mencionaba el día de ayer. Cómo es que un paciente con poliomielitis puede presentarse posteriormente. Imagínense ustedes lo que puede pasar si nosotros no vacunamos a un niño. Entonces, es una enfermedad discapacitante, es una enfermedad que ustedes pueden ver acá, definitivamente merece tratamiento, merece rehabilitación, amerita no solamente la rehabilitación física, sino también emocional y social, porque estas personas que han pasado por estos episodios y que de alguna manera no se han recuperado adecuadamente, son parte de lo que no hicimos en un determinado momento, no protegerlos, ¿verdad? Entonces, si hablo también de otra enfermedad inmunoprevenible, hablamos del tétanos. Si bien es cierto, es una enfermedad también que puede producir o afectar y llegar a la muerte si es que nosotros, o si es que se presentan estos casos, pero dentro de ello encontramos al tétanos neonatal. Entonces, recién nacidos que pueden morir a los 2-3 días y si nosotros no sabemos por qué falleció. Todo caso
de recién nacidos que fallecen a los 3 días, podemos sospechar de un tétanos neonatal. Entonces, se presenta y se confirman estos casos cuando nosotros encontramos, por ejemplo, a los niños que succiona bien, o sea, el niño succiona cuando nace, tiene una muy buena succión, pero a partir ya de los 2 días, este niño tiene una incapacidad de succionar y empieza esta postura, ¿sí?, hacia atrás, que es característica de un problema de tétanos neonatal. Justamente va hacia ese objetivo, reducir o disminuir o anular los casos de tétanos neonatal. Es por ello que es importante la administración de la vacuna diftotetánica en mujeres en edad fértil. Entonces, es importante la administración de las vacunas en todos los grupos de edad. Como ustedes pueden ver, las inmunizaciones ahora se está ampliando, está ampliada a todo el ciclo vital del ser humano, cosa que no ocurría hace muchos años, ¿no? Siempre nos enfocábamos más que todo a los niños menores de 5 años. Entonces vemos nosotros que sí es importante que las inmunizaciones sean administradas o se lleve a cabo estas campañas de vacunación, administración de vacunas para poder evitar estos tipos de problemas, ¿verdad? Entonces, en estos casos de pacientes con tétanos neonatal, nosotros le hacemos una vigilancia epidemiológica. Hay que también, solamente por la clínica podemos determinar, a través también de exámenes que se colocan o que se toman, podemos determinar si es un paciente con tétanos neonatal. Pero las características son sui generis en los casos de pacientes con tétanos, ¿no? ¿Y qué decir de la tos ferina? ¿Sí? La tos convulsiva, síndrome coqueluchoide, que llamamos nosotros también. Entonces, ha habido casos de brotes, presencia de 2 a más de 3 casos de brote en la zona del norte del país, y que nos hace pensar que estos tipos de enfermedades tienen que tener una vigilancia permanente. Muchas veces decimos nosotros, para los que trabajamos en salud y los que trabajamos haciendo vigilancia epidemiológica, decimos, mientras no ocurra nada, todo está tranquilo, nadie se fija en nosotros, nadie le interesa lo que hacemos, pero cuando aparece un solo caso negativo, entonces la mirada va hacia nosotros. Entonces empiezan los reportajes negativos, empiezan a bombardearnos de preguntas, empezamos ya bajo la mirada de toda la comunidad. Entonces, eso es algo que nosotros, los que trabajamos en salud, tenemos que aprender. Yo puedo hacer campañas magníficas campañas de vacunación o de prevención, campañas de salud. Muy bien. Nos pueden dar de repente un poco de cobertura, incluso los medios de comunicación, pero de ahí se olvidan. Es más, muchas veces cuando hacemos campañas masivas, muchas veces los medios de comunicación prestan o restan importancia. Sin embargo, si se presentase un caso en el cual, por ejemplo, se presentó un ESAVI, o estamos pensando que es un probable, un paciente fallece o hace una reacción adversa, por ejemplo, inmediatamente los medios de comunicación se aglomeran y van bajo la noticia y empiezan a preguntar y empiezan a hacer de todo un show mediático. Por eso decimos nosotros en salud es así. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de la labor que hacemos, que es una labor muy importante dentro del campo de la salud pública, justamente lo que es las inmunizaciones. Esta enfermedad que puede producirse en niños pequeños, sobre todo los que no están vacunados, y es por ello que se administra en mujeres gestantes, ¿sí?, la vacuna DTA celular. Entonces es importante administrarlo sobre todo cuando, para prevenir justamente los casos de tos convulsiva. Ahora, pero la tos convulsiva no es que un adulto no tenga tos convulsiva. Muchas veces puede tener y se puede puede simular o confundirse con un problema, con una bronquitis, por ejemplo,
¿sí? Con un problema respiratorio de vías altas o una traqueitis, y podemos pensar, tengo una traqueitis, y sin embargo no sabemos que sí estamos teniendo un cuadro de tos convulsiva, que se puede presentar en adultos, y muchas veces al tener contacto por vía aérea, ¿sí? Por vía aérea podemos transmitirlo a personas que están sensibilizadas o personas que no tienen una respuesta inmunológica igual que una persona adulta, y esta persona, en estos casos niños, hace la enfermedad mucho más grave y donde es necesario observar signos de alarma, porque son niños que sienten un ahogo. Al tener tos convulsiva, tenemos tos paroxísticas, se presenta cuadros de dificultad respiratoria que pueden conllevar incluso a asociarse a un cuadro de neumonías. Para los pacientes que hemos tenido con tos convulsiva, por ejemplo, cuando tenemos hospitalizados estos pacientes tenemos que aislarlo, y lo mismo tiene que haber en casa. Si tenemos pacientes con tos convulsiva o síndrome coque-luchoide, como también se conoce, lo que tenemos que hacer es aislarlo. El tratamiento es básicamente con macrólido, ¿no? Eritromicina, por ejemplo, en un plazo de 5 días. En 5 días el niño tiene que estar aislado. No puede estar en contacto con otros niños, sobre todo si es que están hospitalizados, lo mantenemos en un aislamiento con cuarto individual, y luego ya de los 5 días con tratamiento pueden regresar, ¿sí? A un ambiente común que pueda compartirse con otros niños. Entonces esto implica tener bastante precaución, porque la tosferina se transmite por gotas. Entonces es recomendable también utilizar las mascarillas quirúrgicas, no necesariamente el respirador, sino las mascarillas quirúrgicas, las celestes o verdes, esas son las que se debe proteger al personal. Si nosotros nos encontramos, por ejemplo, en área de hospitalización y tenemos pacientes con tos convulsiva, es recomendable el aislamiento y un personal que utilice los equipos de protección personal como mascarilla, batas y guantes, y dentro del ambiente del paciente, pero al retirarse y querer asistir a otro paciente, tiene que retirarse estos equipos, lavarse las manos, retirarse la mascarilla y atender al otro paciente. Pero no salir con la misma ropa, o de repente se retiran los equipos de protección personal, y si no se lava las manos, puede transmitir y provocar un brote intrahospitalario, y nosotros podemos encontrar que no solamente se van a enfermar 1 o 2, sino puede hacer pues un brote de 4 o 5 pacientes. Hay que tener bastante precaución, sobre todo cuando manejamos varios pacientes. Entonces, la tos convulsiva es una de las enfermedades que también están sometidas a la vigilancia epidemiológica. Importante porque puede provocar también casos de morbimortalidad, sí puede provocar casos de morbimortalidad. Acá tenemos los casos de difteria, por ejemplo, no se puede ver, pero miren ustedes, podemos encontrar una faringitis o una amigdalitis con una membrana media blanquecina. Todo esto está enrojecido, está irritado, y con una membrana donde aquí se puede cultivar Alconibacterium diphtheriae, que es la bacteria que provoca los casos de difterias. Es una enfermedad muy dolorosa, es una enfermedad que limita el paso de la alimentación en niños pequeños, sobre todo cuando presentan estos cuadros de difteria. Entonces, es una enfermedad que sí amerita prevenirla, es una enfermedad que estamos nosotros previniendo cuando administramos las vacunas, ¿no? Que corresponden de acuerdo a la edad del paciente y según esquema de vacunación. Entonces es importante poder determinar, por ejemplo, en pacientes que llegan con problemas con amigdalitis, por eso es importante el examen físico, para poder determinar si es una faringitis, amigdalitis o una sospecha de difteria, y con estas características podemos decir, hay que tomar un cultivo, ¿sí?, de la zona para poder determinar el tipo de bacteria que presenta el paciente. Otras enfermedades que pueden darse también y que se previene por vacunas es la fiebre amarilla, ¿verdad? La fiebre amarilla, que es una enfermedad endémica, y endémica significa siempre va a haber la enfermedad. La fiebre amarilla, siempre va a haber la fiebre amarilla, o sea, es utópico decir no va a haber fiebre amarilla. ¿Y por qué no va a haber fiebre amarilla? Porque tenemos al mosquito, ¿sí?,
en la zona endémica. Entonces nosotros tenemos un anófeles, tenemos un mosquito que es el que transmite el virus que produce pues la fiebre amarilla, y ese mosquito tiene un hábitat, y ese hábitat es zonas tropicales. Entonces siempre va a haber, igual que el mosquito del dengue, ¿sí? Igualito que la Aedes aegypti. Entonces nosotros no podemos decir y pensar, no, yo no voy a tener fiebre amarilla, yo no voy a tener dengue. Por eso, si ustedes piensan viajar fuera de Lima, por ejemplo, yo me voy de vacaciones unos 10 días, me voy a la zona de la selva, me voy a Iquitos, Madre de Dios, etcétera, voy a hacer un tour. Entonces ustedes tienen que pensar primero en ustedes y vacunarse 10 días antes de ingresar a zona de selva. Si ustedes se vacunan un día anterior, se están arriesgando. O sea, ustedes mismos se están burlando de ustedes mismos. Si yo voy a viajar a la zona de selva y me vacuno hace 2 días, entonces yo soy la que me estoy exponiendo. Porque el hábitat, ¿sí?, de la Aedes es esa zona tropical. Y en el caso del dengue, por ejemplo, ustedes saben que ya hay una vacuna contra el dengue. En el caso del dengue también el Aedes, que es un mosquito que transmite no solamente la Aedes, sino también transmite chikungunya y transmite el Zika. Entonces, esos mosquitos que están en zonas tropicales viven allí, o sea, viven allí. Por más que se quiera erradicar, es imposible erradicarlo porque es su hábitat, es su mundo, es su zona donde viven ellos. Entonces, no es probable, es muy complicado y difícil poder erradicarlo. Entonces, pero ustedes dirán, saliéndome un poco del tema de las inmunizaciones, pero me voy al tema epidemiológico, ¿cómo es que la Aedes aegypti, siendo de zona tropical, se vino a Lima y ya se posicionó en Lima? Está en Comas, está en otra zona en La Molina, ¿por qué se ha ido hasta allá? ¿Por qué está en esas zonas la Aedes aegypti si su zona es solamente zona selvática y es tropical y en Lima hace un frío terrible? ¿Y por qué? Es que se ha adaptado, se ha logrado adaptar. Así como nosotros nos adaptamos, también los mosquitos también se han adaptado. Y ustedes, y a veces haciendo la investigación epidemiológica decimos, los mosquitos de la Aedes aegypti y de fiebre amarilla solamente pueden volar a 10 metros a la redonda de una casa. Pero desde Iquitos hasta Lima, ¿cuánto ha volado ese mosquito? ¿Cómo creen ustedes que se ha venido ese mosquito? Ha hecho un trasbordo. Yo les digo algo, nosotros los que hacemos epidemiología somos muy observadores, porque hacemos vigilancia epidemiológica. Haciendo un poco en la investigación epidemiológica, detectamos una de las vías por las cuales se habían venido de la zona tropical a Lima. Cuando ustedes, por ejemplo, envían sus de repente encomiendas, se le llama, o envían, por ejemplo, de la selva comida, frutas, etcétera. Cuando empacan, muchas veces empacan la fruta, los alimentos, la ropa, y empacan un zancudo, otro insecto. Y entonces las personas cuando vienen, cuando llegan a casa, entonces descubren que está la fruta o de repente la ropa y más un zancudo. Entonces, es así como se ha transportado el anófeles, es así como se ha transportado el Aedes. Y entonces, ¿por qué? Porque muchas veces empacamos y dentro de los empaques, de las cajas, viene también el insecto. Y ha sido transportado, porque no hay otra forma, nadie lo ha traído, se ha dado el trabajo de traerlo en recipientes y acá lo ha soltado. No, sería ya pensar en algo que no es lógico, ¿no? Entonces, se ha transportado, incluso ustedes pueden ver si viajamos por la carretera. Cuando nosotros entramos a un bus y nos desplazamos, por ejemplo, de Piura a Lima, muchas veces vemos que hay un insecto que viaja con nosotros. Entonces llega, ustedes hacen el transbordo, bajan y también baja el zancudo. Y entonces ahí se posiciona y se va adaptando al medio ambiente. Entonces así como es que ahora ya ha llegado a nuestra zona y observamos pues de que tenemos
estos tipos de enfermedades tropicales, ¿no? Fiebre amarilla. Entonces, la fiebre amarilla, como les mencionaba, es endémica, ¿sí? Y puede tornarse en epidémica cuando los casos sobrepasan la tendencia normal de los casos de fiebre amarilla. Y en el caso del dengue, igual. Entonces, las recomendaciones para evitar, pues, justamente que hay estos tipos de presencia sintomática como lesiones, sangrados en mucosa nasal, en mucosas también a nivel de encía, es importante la vacunación. Hace unos años nos decían, ustedes tienen que administrarse la vacuna de fiebre amarilla ahora y dentro de 10 años volver a colocarse otra más, ¿verdad? Ya según lo que se ha ido estudiando y por evidencia, se ha observado que una dosis puede ser ya para toda la vida. Lo importante es tener en cuenta que yo no me puedo exponer en viajar o salir a algún lugar donde hay presencia de la enfermedad. Entonces, nosotros lo llamamos nexo epidemiológico. Por ejemplo, si alguien viene y empieza a hacer clínica de fiebre amarilla o de dengue, por ejemplo, dolor muscular, ligero sangrado, plaquetopenias, entonces yo puedo pensar primero en que está siendo una enfermedad icterohemorrágica, podría ser, o sea, presencia de hemorragias internas, pero si alguien me dice, vino de una zona, por ejemplo, Piura o Madre de Dios, donde hay dengue o donde hay fiebre amarilla, entonces, ¿qué puedo pensar? Que puede ser o dengue o puede ser fiebre amarilla. Y eso para nosotros es ya una consideración para decir que tiene la enfermedad por nexo epidemiológico, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que esto puede producir, estas enfermedades pueden producir la muerte, ¿no? Pueden producir también anuria y en muchos casos, tanto la fiebre amarilla como el dengue pueden producir problemas renales y a veces es muy necesario empezar con unas sesiones de diálisis, incluso hasta eso llegan estos pacientes, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de la vigilancia epidemiológica, tenemos que tener en cuenta que la vigilancia que se realiza, lo vamos nosotros a persistir, lo hacemos para poder conocer en cómo está realizándose el proceso de atención para poder lograr sobre todo lo que queremos en el caso de las inmunizaciones, que se reduzca, ¿sí? Se reduzca la morbimortalidad de enfermedades que son inmunoprevenibles. Hacia eso queremos, hacia eso vamos. Entonces, apoyar las inmunizaciones para poder reducir estas tasas que son negativas dentro del tema de salud pública. Ahora, el sistema de vigilancia no solamente es para vacunas, sino es para una gama de subsistemas, lo llamamos nosotros. Y son subsistemas que tienen que ser vigilados. Entonces, bajo la premisa de la prevención y la reducción de las tasas de mortalidad, es que existe esta vigilancia en salud pública que me permite hacer la recopilación continua de la información de manera que sea sistemática para poder nosotros planificar e implementar estrategias que puedan mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Cuando nosotros hablamos de epidemiología, no pensamos en una persona, sino pensamos en la población. Pensamos en la disminución justamente de la morbimortalidad porque vemos a las poblaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de la vigilancia epidemiológica hablamos de grandes poblaciones, ¿no? Entonces, porque en un caso que se pueda presentar, podemos nosotros tener ya el riesgo de que ciertas enfermedades puedan ser diseminadas de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, las características del sistema de vigilancia es tener una alta especificidad. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros en epidemiología lo que buscamos es identificar diversos factores que van justamente a intervenir en el proceso de salud-enfermedad. O sea, tenemos que nosotros ser específicos, qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Por ejemplo, si es que hay casos de parálisis flácida, mi especificidad significa esos pacientes deben tener un examen en donde hay que nosotros detectar si existe el poliovirus salvaje que pueda provocar la poliomielitis. O sea, eso es específico, ¿sí? Es específico para
lo que es el caso de poliomielitis. Pero si yo hablo de sensibilidad, en epidemiología, sensibilidad significa que todos los que tienen parálisis flácida son sospechosos de tener polio. Y si hablo de especificidad, significa de que dentro de ese grupo de sospechosos yo capto al caso real. Por eso nosotros tenemos que tener especificidad. En epidemiología es un sistema continuo porque tenemos que estar permanentemente el recojo de la información. Ustedes de repente pueden decir, sí, pero epidemiología solamente recoge información. No, nosotros hacemos vigilancia, recogemos información, analizamos la información y luego la investigamos. La información que se recoge luego se analiza y se transcribe bajo un análisis epidemiológico para poder detectar dónde está el problema, ¿sí? Para poder identificar cuáles son los factores que pueden conllevar a que se presenten estos tipos de problemas. Este recojo de información es importante porque tiene que haber una integración de la información. ¿Y qué significa la integración de recojo de la información? Entonces, la información que se capta, por ejemplo, en cobertura, nosotros tenemos que identificarlo también con zonas de riesgo. Poder plasmar cuántos, por ejemplo, cuántos pacientes o cuántos niños están protegidos en esta zona y dónde se presentan los casos. Porque si nos reportan, por ejemplo, que la cobertura de ese distrito, en el caso de pentavalente, por ejemplo, es de 80%, y sin embargo, los casos de tos convulsiva están aumentando en ese distrito, ¿qué es lo que haciendo el análisis puedo llevar a conclusión? Puede ser dos cosas, y aventurándome a dos cosas inmediatas. Uno, que las coberturas no son reales. Y dos, es que sí se están vacunando, ¿sí? Pero no se está protegiendo. Entonces, y eso amerita buscar la información, salir al campo y poder identificar qué es lo que está ocurriendo. O de repente no pasa ninguna de las dos cosas, sino que han migrado a esa zona y hay mayor volumen de pacientes o niños en ese caso, ¿no? Entonces, para ello es importante trabajar el tema de la vigilancia epidemiológica. Entonces, dentro de los componentes también tenemos nosotros la vigilancia de prioridades sanitarias y enfermedades de notificación obligatoria. Tenemos que notificar, por ejemplo, si se presenta un caso de cólera, es inmediata la notificación. Un caso también de sarampión es inmediato, ¿sí? La vigilancia de mortalidad, todos los pacientes que fallecen, no solamente hablamos de inmunizaciones, no, la mortalidad general también es un subsistema dentro de la vigilancia epidemiológica, para poder determinar qué es lo que está pasando con mi población. Esos certificados de defunción que tienen todos los pacientes que fallecen, son codificados, y es por ello que de repente ustedes en su establecimiento de salud, en su hospital, pueden ver que cuando fallece un paciente, el médico, que es quien hace el certificado de defunción, recibe el certificado y cuida mucho de no tener un error ni un borrón siquiera. Y cuando se equivoca es toda una situación que lo compromete, porque para que le puedan dar un duplicado, o sea, no es fácil soltar otro certificado. Lo que pasa es que para el Estado, el evaluar las causas de mortalidad es lo que permite hacer un análisis de lo que está ocurriendo en la población. ¿Por qué mueren más las personas y qué grupo de edad son las que fallecen más? ¿Y cuáles son las causas? ¿Para qué? Para poder prevenir lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, la vigilancia de infecciones asociadas a la salud también es un sistema de vigilancia, es un subsistema que nosotros tenemos, aquella que busca justamente evaluar cuáles son los casos de pacientes que ingresan a un establecimiento de salud y que durante la estancia hospitalaria inician una infección, por ejemplo, que no tenía antes de ingresar.
Entonces, ese sistema de vigilancia, y es también la que está tomando mucha importancia actualmente, es aquella que también se vigila. Se vigilan todos los pacientes que ingresan a hospitalización y cuáles de ellos tienen algún caso, por ejemplo, de neumonía, de infección de tracto urinario, etcétera, que pueden cogerlo o puede aparecer la enfermedad estando ya hospitalizado. Igual la vigilancia de perfiles epidemiológicos me va a permitir brindar una mejor atención. Cuando nosotros hablamos de perfiles, estamos hablando de morbilidad. Por ejemplo, todos sus pacientes que ingresan a su centro de salud, su establecimiento de salud, tienen un diagnóstico. Entonces, ese diagnóstico que tienen estos pacientes, luego pasan a una base de datos, y en la base de datos nosotros lo tenemos que clasificar por categorías, que es el CIE-10. El CIE-10 son unos libros, no sé si ustedes han visto, lo conocen, ¿verdad? Entonces, el CIE-10 está clasificado por capítulos, y dentro de ellos lo que se busca es evaluar, analizar de qué se está enfermando más las personas. Todos los registros que nosotros tenemos nos sirve para poder implementar políticas de salud. Entonces, cuando hago yo perfiles, entonces veo por qué se están enfermando los pacientes, me puede a mí indicar que la mayoría de mis pacientes vienen por diarreas. Entonces, significa de que hay que hacer pues prevención en el caso de lavado de manos, de la conservación adecuada de los alimentos, de la potabilización del agua, etcétera. Entonces, por eso es importante, o de repente dentro de mi perfiles está que mi población, el 60% es diabético. Entonces ya tengo un insumo para poder establecer como prioridad alguna actividad para los siguientes periodos. Igualmente, los casos de brotes, por ejemplo, epidemias que se pueden presentar también dentro de una zona, también se vigila. Y los brotes o epidemias no solamente están en la comunidad, los brotes y epidemias también se pueden dar en mi hospital, en mi centro de salud. Porque, por ejemplo, si ustedes tienen casos de un caso de varicela que aparece en su hospital y luego aparecen 2, aparecen 3, aparecen 4, ese es un brote. Y como tal, se tiene que hacer un estudio de brote para poder cortar la transmisión. Entonces, lo que se busca es romper la cadena epidemiológica para lograr de que se estabilicen los casos. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, casos de brotes, aquí hay mucha precisión para poder trabajar y hacer investigación. Lo que se busca es que se reduzca justamente estos casos y que no se disemine la enfermedad. Porque finalmente, si nosotros no controlamos un brote, esto puede conllevar o terminar en muertes. Y significa que si las cosas se me escapan de las manos en brotes epidemiológicos, los pacientes pueden morir. Entonces, por eso es que se hace este tipo de vigilancia. Igualmente, vigilancia en VIH-Sida, vigilancia en tuberculosis, vigilancia en muerte materna, que es uno de los indicadores, ¿sí? Uno de los indicadores de calidad que tiene un país, un indicador de crecimiento, un indicador de desarrollo, ¿verdad? Entonces, también se hace la vigilancia muerte materna, de mortalidad perinatal y neonatal, y lo que es registro hospitalario de cáncer. Como un tema importante, la vigilancia epidemiológica también va encaminada a la notificación de cáncer, porque se tiene que hacer un registro de todos los pacientes que tienen cáncer, pasan también a una data, porque lo que se busca es determinar qué tipo de cáncer es que está afectando a la población. Y uno de los cánceres que está aumentando notablemente es el cáncer de estómago, el gástrico, ¿sí? Que puede ser muy letal. Entonces, si bien es cierto también el cáncer de cuello uterino, el de mama se presenta, pero dentro de los que están repuntando también es el cáncer de estómago. Por las mismas, de repente, situaciones o de repente una alimentación no muy óptima que llevamos nosotros, el estar también dentro del mismo estrés, ¿sí? Que conlleva o una vida muy rápida, una vida muy desordenada, que muchas veces nosotros lo tenemos, es uno de los cánceres que está teniendo una tasa alta de mortalidad. Solamente si es que están en casos muy avanzados, son 3 a 6 meses nada más de vida, muchas veces que se le da a estos tipos de pacientes. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Relajarnos, tratar, si sabemos que estamos por 1000, ¿no? Estamos todos los días haciendo una cosa, otra cosa, corremos, pero que también hay que darnos un tiempo para poder tranquilizarnos, respirar profundo y empezar a hacer nuevamente las cosas, organizarnos, ¿sí? Porque el estrés también nos disminuye las defensas.
y el estar segregando justamente ácido clorhídrico en el estómago, eso daña las paredes en el estómago. Muchas veces, y me permito decir a veces por no consumir los alimentos también adecuadamente, en horas, en calidad, en fraccionamiento, entonces eso también dificulta y afecta, y justamente está dentro de la vigilancia epidemiológica hacer registro de cáncer, porque estaba avanzando muy rápidamente el cáncer a nivel de todo el mundo, no solamente a nivel del país. Dentro de la vigilancia, lo que también se busca es saber cómo estamos nosotros en los casos de tos ferinas, por ejemplo, ¿no? Si nosotros vemos aquí los casos de tos ferina, podemos ver que los casos se van presentando constantemente. Y acá tenemos, por ejemplo, en los casos que ya han sido reportados, encontramos que es Loreto hasta la semana 37, que más o menos es septiembre, tenemos nosotros 7 casos ya confirmados de tos ferina. Son, tenemos, 13 casos confirmados, ¿sí? 13 casos confirmados y los casos reportados fueron 83 y de ellos 7 han fallecido, ¿sí? 7 han fallecido. En Lima, dentro de lo que es tos ferina, encontramos nosotros que tenemos pues casos, por ejemplo, 71 confirmados en Lima. Miren ustedes, hubieron 8 que fueron sospechosos y tenemos 2 casos ya fallecidos. Entonces, ¿hay tos ferina? Sí, hay tos ferina. Y es así como se va realizando semana tras semana la vigilancia de inmunoprevenibles. Entonces es importante recordar que estos eventos se pueden ir dando y es lo que nosotros hacemos cuando vigilamos vacuna y vigilamos inmunoprevenibles. Entonces, otros eventos que están sujetos a vigilancia, también tenemos los casos de varicela que ya empezó a vigilarse y podemos decir que se han presentado en el 2016 2.420 casos y lo que va en el año 2017 ya tenemos 3.780 casos de varicela. Que es importante, miren ustedes, en las últimas semanas se han reportado un mayor número de casos, un promedio mensual de 109 casos de varicela. La varicela es una enfermedad benigna. Según la OMS es una enfermedad benigna de la infancia, pero es una enfermedad que puede provocar encefalopatías y puede provocar también incluso la muerte en algunos pacientes cuando se complican, sobre todo aquellos que están inmunosuprimidos o aquellos que son muy pequeños, por ejemplo un niño de 1 mes, 2 meses con varicela, entonces el riesgo es más alto. Entonces, cuando hay pacientes complicados por varicela, muchos de ellos es necesario llevarlos a un hospital y hospitalizarlos. Yo he tenido, por ejemplo, hemos tenido pacientes que por una varicela complicada ha sido necesario hacerle injertos. ¿Por qué? Porque las lesiones son más drásticas y ameritan un tratamiento muy especializado, ¿no? Entonces, es una enfermedad que amerita tener ya vacuna en el esquema regular regular nacional, ¿no? Entonces podemos ver nosotros también que hay todos estos tipos de enfermedades o eventos que pueden presentarse. Acá, por ejemplo, en el caso de Savis reportado, confirmado, tenemos que en el año 2016 confirmados 35 y en el 2017 tenemos 31, ¿sí? Entonces estamos hablando de que sí, y estos son confirmados. Ustedes saben que en el caso de Savis, los que se tienen que notificar son los que tienen ciertas características. Aquellos que producen invalidez, ¿verdad? Aquella persona que tiene cierta invalidez se tiene que notificar. Aquellos que producen hospitalización, ¿sí? Que ameritan hospitalizarse. Y aquellos que producen la muerte son considerados Savis graves y son los que tienen sí por sí que notificarse. Hay otros eventos que pueden de repente ser asociados a eventos supuestamente atribuidos a la inmunización, pero muchas veces son coincidentes, ¿no? En tétanos, el año pasado hemos tenido 15 casos reportados y ahora tenemos, en el 2017 tenemos 18 casos. Entonces, difteria, tenemos 3 casos en el 2017 que están en investigación, ¿sí?
El año pasado se tuvo un caso confirmado de tétanos neonatal. Este año no tenemos. Esto es a nivel nacional. ¿Qué hace el Centro de Prevención de Enfermedades, que así se llama ahora la Dirección General de Epidemiología? Ha tomado el nombre de CDC, así como el CDC de Atlanta, ahora es el CDC de Perú también. Entonces, lo que se busca es detectar oportunamente los brotes, epidemias y eventos de importancia y salud pública. Todo, o sea, ustedes pueden decir qué harán los epidemiológicos, ¿no? Los epidemiólogos. ¿Qué harán el epidemiólogo? Que solamente lo vemos en la computadora, a veces sale, se hace toda esta información que ustedes ven, sirve justamente para poder ver dónde está el problema y poder alertarlo y poder lograr de que se puedan pues prevenir justamente este tipo de complicaciones. También permite realizar evaluaciones de riesgo frente a amenazas locales, nacionales e internacionales. ¿Recuerdan ustedes el ébola? ¿Sí? Cómo se movió todo el mundo, ¿verdad? Porque pensábamos nosotros ya que se venía al Perú y por la globalización sí era un riesgo. Es por ello que nosotros tenemos que empezar a activar este tipo de vigilancia epidemiológica para estar alerta. Y es información para la acción, justamente es lo que se busca en el tema de epidemiología, porque tenemos que responder en forma organizada frente a las potenciales amenazas. Cuando se presenta un caso nuevo, para nosotros es una amenaza, es una alerta, y nosotros mandamos alerta epidemiológica, por ejemplo, incluso en los hospitales. Cuando hay un caso, por ejemplo, incrementado de estafilococo, de Acinetobacter, de Klebsiella, en niños, por ejemplo, ustedes han escuchado de repente hablar que hay servicios de UCI en algunos hospitales que lo cierran. Claro, lo cierran ¿por qué? Porque hay un germen que está ocasionando un brote y cuando el brote ya se está saliendo de las manos, cerramos. O cuando vemos que hay 1 o 2 casos, cerramos. Y el cerrar no significa que no se está atendiendo, no, se atiende con los pacientes adentro y nadie, pero sí, nadie puede ni salir ni entrar, o sea, hablamos de los pacientes. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que estar preparados frente a estos eventos y sobre todo estar organizados. Entonces, es importante la alerta cuando hay detección de brotes y riesgos inminentes. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si en una zona empiezan a haber 1, 2, 3 casos de parálisis flácida con sospecha muy alta de polio? Esa es una alerta y ya estamos hablando de un brote, ¿sí? Igualmente una respuesta, porque la respuesta me permite controlar y hacer la mitigación del daño, o sea, tenemos que controlarlo. Y lo otro es la prevención, o sea, tenemos que diseñar estrategias para evitar que pueda de repente presentarse más casos. Y eso es lo que se quiere, evitar que haya más casos, cortar la cadena de transmisión e implementar estrategias que puedan pues limitar justamente estos daños. Entonces a eso vamos, porque justamente cuando nosotros encontramos estos tipos de eventos, estas puntas, ¿sí? Por ejemplo, estos son los casos que se presentan, pero cuando vemos que se elevan los casos, podemos pensar nosotros que estamos en la zona epidémica. Acá podríamos estar en una zona de repente de riesgo y acá encontramos la zona de seguridad. Acá encontramos ya una zona de riesgo y es una zona de epidemia. Entonces, cuando los casos están así muy altos, tenemos que bajarlo, apoyados pues de las estrategias para poder minimizar los daños. Y bueno, estos son los eventos sanitarios a nivel internacional, presencia por ejemplo de hantavirus en Canadá, sarampión lo encontramos en Venezuela, fiebre amarilla, se han incrementado los casos en Nigeria. Entonces la vigilancia también se hace a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud para este año mencionó que había 10 casos de polio salvaje en el mundo. O sea, en el mundo actualmente se han presentado 10 casos de polio salvaje confirmado, 47 casos de poliovirus derivados de las vacunas. O sea, imagínense, es lo que reporta la OMS. En el mundo hay 93.943 casos de sarampión. ¿Y eso qué significa? Significa que el sarampión no ha sido eliminado. ¿Sí? No ha sido eliminado. Muchas personas pueden entrar y salir y eso puede conllevar al riesgo que justamente puede hacernos pensar de que tenemos que implementar y mejorar nuestras coberturas de vacunación. Entonces, para hacer una vigilancia es importante identificar, notificar, investigar y clasificar
las enfermedades para poder controlar el brote, ¿no? Entonces eso es importante identificar las enfermedades que están prevenibles por vacunación, por ejemplo, cuáles son los casos. Nosotros lo que buscamos es identificarlo de manera muy detallada, en qué casos, en qué edades incluso se están presentando los casos de sarampión, los casos de polio, por ejemplo. Se detalla mucho, por eso es importante que los datos que ustedes coloquen, es importante que detallen bien, ¿no? La edad, por ejemplo, número de dosis, domicilio, todo, porque todo eso pasa a ser un análisis. Las atenciones por sarampión, rubiola, por ejemplo, en caso de sospechas, hemos tenido, de acuerdo a lo que nos da la Dirección de Epidemiología, está incluso localizada por regiones, la notificación también de enfermedades eruptivas, quiénes son las regiones o las direzas que están reportando, ¿sí? Reportando el mayor número de eventos. Por ejemplo, tenemos algunos que tienen una tasa de 0 y eso significa que no hay reporte de sarampión, de parálisis flácida. Aquí lo que se busca también es que haya pues una notificación inmediata. La tasa ideal es de 1 por 100.000 en menores de 15 años. Entonces todos los casos que se van reportando van saliendo así como ustedes pueden ver en la gráfica. Podemos ver también y podemos determinar dónde es que están los casos, por ejemplo, de tosferinas. Acá encontramos en Loreto, sí, eso ya lo hemos visto, ¿verdad? 7 casos de defunción por tosferina. Se hace la investigación de los casos. Recordemos que para la investigación de los casos es importante el tiempo. Durante las primeras 48 horas es importante salir y buscar la información, ¿sí? De repente hacer la búsqueda activa en la comunidad para poder identificar la cadena epidemiológica, hacer una búsqueda institucional. ¿Por qué? Porque a veces salimos a la comunidad, pero nos damos con la sorpresa que el paciente llegó y tuvo una consulta médica. Es por ello que la búsqueda también se hace en el hospital, buscar en la comunidad y también evaluar si tuvo un antecedente de vacunación, por ejemplo, ¿no? Entonces, las coberturas de vacunación, como ustedes pueden ver, por ejemplo, en el caso de SPR, encontramos nosotros coberturas, en el caso de Amazonas un 97% en promedio en el año 2017. Podemos ver que acá tenemos en Madre de Dios, según estas tablas, que es justamente de la Oficina General de Epidemiología, encontramos, por ejemplo, en Madre de Dios que el reporte es un 100% en promedio, pero lo que va del 2017 ellos van en un 58% a comparación del año pasado que llegaron a un 86%. Pero si nosotros evaluamos el año pasado, fueron pocas las regiones que llegaron al 95%, como en el caso de Moquegua, por ejemplo, que llegó al 95% el año pasado, y algunas regiones como Ica que llegaron al 112% y otras que llegaron a más del 100%. Es así como es que se hacen las coberturas, se van evaluando, y en lo que va también al tema de deserción, podemos decir también que tenemos, por ejemplo, zonas que están sombreadas con rojo, que tienen una alta tasa de deserción en comparación a los que ustedes pueden ver en la parte baja, en zona verde, son las que tienen la tasa menor de deserción, ¿no? Entonces, estas regiones que ven en color verde son las que tienen una tasa óptima, al menos comparadas con las otras, en relación a las tasas de deserción. Igual la cobertura de vacunación, podemos nosotros ver también de que igualmente podemos ver cómo vamos avanzando en cuanto a lo que es cobertura de vacunación, en cuanto a lo que es polio, ¿sí? Polio, la tercera dosis. Vemos acá también los casos de deserción, igualmente podemos ver qué regiones son las que tienen menor tasa de deserción y cuáles son las que se encuentran en riesgo y las otras las que se encuentran en observación. Este es pentavalente. Acá en el caso de la deserción vemos justamente, acá podemos determinar cuáles son las regiones que tienen que de repente establecer estrategias para mejorar
o disminuir la deserción en los casos de su población que ha sido pues programada, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es las coberturas de vacunación, miren ustedes cómo es que nos vamos presentando. En lo que es en azul van a encontrar ustedes la cobertura en el 2016 y lo que va del 2017. Vean ustedes cómo es la presentación de acuerdo a las vacunas que se están colocando constantemente, ¿no? Entonces, el hablar de vigilancia es un tema bastante amplio, es un tema que sí amerita de repente hablar un poco más, pero lo que sí es importante es que los ojos de un epidemiólogo tienen que estar justamente encaminado a observar qué es lo que está pasando durante el proceso de inmunizaciones, porque recuerden que inmunización no es solamente el vacunatorio, inmunización es una serie de componentes importantes y la persona que maneja vacunas tiene que estar capacitada y tiene que estar especializada en lo que hace, porque es sumamente importante y delicado trabajar con niños y con las inmunizaciones. Muchas gracias.